Seguimos adelante en Telebuendía. Es muy grato recibir al estimado doctor Ernesto Talvi, es el director académico del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, él conocido como CERES. Ernesto, buen día, ¿qué tal? Buen día, Daniel, y gracias por invitarnos y poder compartir con nuestros ciudadanos algunas de nuestras ideas. De eso se trata en alguna medida, porque muchas veces se pierde de vista el espíritu que anima a este grupo de profesionales. Y me gustaría en todo caso al principio hacer una referencia a eso. Es como un think tank, un grupo de gente muy talentosa que está permanentemente haciendo estudios con mucha solvencia y solidez, a los efectos no acaso de asesorar a multinacionales que querrían venir al país, aterrizar a nuestra economía, sino para insumos de uso público. Así es, también no lo pude haber dicho mejor. CERES es una institución de políticas públicas como existen en las democracias vibrantes, donde el debate público es muy intenso, que trabaja con rigor analítico, que trabaja con independencia absoluta de la política y de los intereses corporativos, que tiene como único norte mejorar la calidad de vida del país y de los ciudadanos del país, y presentar propuestas, tomar posición respecto de las políticas de gobierno a los efectos de que se genere debate en la convicción de que el debate público es lo que hace mejorar la toma de decisiones y progresar a las naciones. Se comparte información calificada. Se comparte información calificada para que la ciudadanía se informe y en el acuerdo o en el desacuerdo generar debate. No pretendemos tener la Biblia bajo el brazo y venir con la verdad revelada. Simplemente ser un agente más en un debate absolutamente necesario para tomar las mejores decisiones. Bien, Ernesto, ¿en este año se asume en lo previo que de pronto hay otra cuestión reactiva de la gente por tratarse de un ciclo electoral en curso? Sí, claramente las sensibilidades están más a flor de piel. A flor de piel, esa es la palabra, pero justamente y sin pretender inmiscuirnos en el debate electoral, no en vano salimos en julio, antes de que empiece la cosa a pleno ritmo, bueno, siendo una institución independiente comprometida con la cosa pública, no desde la política partidaria, sino desde el pensamiento académico, bueno, salir a decir cómo vemos el país, qué diagnóstico tenemos y qué desafíos entendemos se le van a presentar al próximo gobierno, gane quien gane. Tú has citado las diferencias notorias entre diagnóstico y pronóstico. De eso, si te parece, podemos hablar en los próximos minutos. Esto de las redes sociales genera que cuando anuncio tu presencia hoy aquí en vivo, se genera eso que decíamos, algunas reacciones de corte político. La ex senadora Marina Arizmendi, ex ministra, por ejemplo, dice, Talvi, me voy a tomar un antidepresivo, irónicamente. A ver, yo respeto a Marina Arizmendi, ella fue la primera ministra de Desarrollo Social, hizo una muy buena labor, no solamente eso, sino que reconozco que cada vez que CERES necesitó información del Ministerio de Desarrollo Social, siempre tuvo las puertas abiertas. Es una forma más de descalificación. Decir que uno es catastrofista o que uno es agorero, es una forma más de decir evitar el diálogo, evitar contestar a las afirmaciones y a las preguntas, porque nuestro pronóstico respecto del país fue totalmente optimista, no fue nada pesimista. Por eso digo, hay que distinguir el diagnóstico del pronóstico. Yo le puedo decir a usted, Daniel, mire, como médico, tiene una obstrucción en una arteria coronaria, eso es el diagnóstico, eso no es ni bueno ni malo. Pero tenemos tecnología hoy que le puede desobstruir esa arteria, en 24 horas usted está haciendo vida normal, entonces el pronóstico es optimista. ¿Cuál fue nuestro diagnóstico? El Uruguay ha hecho mucho, no solo con los gobiernos del Frente Amplio, los gobiernos de los partidos tradicionales también han hecho mucha cosa y podemos entrar en eso un poquito más tarde. Pero no es suficiente. Han quedado déficits muy grandes en materia de inserción internacional, calidad educativa, en materia de innovación, de infraestructura, de exclusión social, en materia de seguridad, en materia de calidad de vida urbana, que nos dejan muy lejos de lo que podríamos definir como el desarrollo. Entonces, un poco
el diagnóstico es puede y debe rendir más, porque hay muchos déficits que han quedado pendientes. Bien. El pronóstico, sin embargo, fue optimista, porque dijimos, el Uruguay, ahora que el viento a favor no va a ser tan fuerte de afuera, se va a ver obligado a hacer transformaciones. Y el Uruguay responde bien ante la adversidad, como lo demostramos ganándole a Inglaterra y a Italia cuando no nos quedaba otra que ganar. De hecho, yo, como aficionado, opino, no quiero meterme en el terreno de Federico, si no hubiéramos perdido con Costa Rica, yo creo que la actitud y el planteo táctico frente a Inglaterra e Italia hubiera sido distinto. Cuando la tuvimos difícil, respondimos. El Uruguay se ha mostrado a sí mismo, y ya lo han mostrado todos los partidos, que tiene capacidad de hacer transformaciones complejas en áreas críticas. La seguridad social, la reforma portuaria, la universalización de la educación preescolar, el plan Ceibal, la reforma del sistema de salud. Son todas reformas técnicas y políticamente complejas. Y por último, Daniel, y esto es muy importante, ya hoy todos los partidos en pugna con posibilidades de ganar han gobernado. Entonces ya no han tenido que plantear utopías, han tenido que gestionar realidades, y eso tiene un efecto igualador muy grande. Entonces yo creo que se están dando las condiciones, por estos tres elementos que mencioné, para que el próximo gobierno sea un gobierno realmente transformador. Bien, comparto además la analogía respecto a lo futbolístico y esa percepción también desde mi lugar de aficionado. Y allí de pronto puedo incorporar una continuidad al razonamiento. Sí. Cuando usted estima que no estamos todavía en el umbral del desarrollo, podríamos decir, ¿quiere decir que nos faltan 100 años para ser campeones mundiales? A ver, sí, Uruguay hoy puede... Porque eso afecta al espíritu colectivo. Es importante esto, hay que partir de las realidades. A veces, digo yo, las realidades impresionan, pero para poder definir una estrategia de país tenemos que partir de nuestra realidad. La economía puede crecer en el actual contexto internacional previsible 3,5% por año, ya no al 7% como crecíamos en los últimos años, por una exuberancia internacional superlativa que no se va a repetir probablemente en los próximos años. A ese ritmo, que es razonable para nuestra historia, nos llevaría 80 años llegar al ingreso per cápita a nivel de desarrollo de Corea y 120 años de Estados Unidos. Quiere decir que necesitamos hacer transformaciones muy importantes en materia de calidad educativa, innovación, infraestructura, inserción internacional, equidad, digamos, que nos permitan acelerar esos procesos y tener la aspiración de llegar al desarrollo en un periodo como en el que han llegado países en la posguerra, que pasaron del subdesarrollo a ser países prácticamente desarrollados en periodos de 35 o 40 años. Bueno, ese es el pronóstico, volviendo a esos conceptos. Si hacemos lo que se necesita, nosotros podemos perfectamente estar en condiciones, en 2 generaciones, de ser un país desarrollado. Haciendo bien los deberes, haciendo bien los deberes, si no se va dilatando después en el tiempo. Ernesto, usted decía también algo que tiene que ver con algunos conceptos manejados en estos tiempos, ¿qué considera que son descalificaciones? Aquella cuestión vinculada a una mirada catastrofista. Dice, bueno, pero a ver, pregúntele, porque siempre ha venido anunciando en el mismo sentido o con el mismo signo catástrofes que luego no se han concretado. Que me digan cuáles son las catástrofes que hemos anunciado y que no se han concretado. Hace 1 año y medio, aquí mismo, Daniel, hablamos del enfriamiento económico, porque el contexto regional y mundial estaba cambiando, cuando el país estaba creciendo a tasas exuberantes. En esa época se nos ridiculizó, se nos dijo que estábamos siendo agoreros. Hoy, el gobierno, los agentes privados, todos hablan de enfriamiento. Cuando nosotros estamos hablando con optimismo de un futuro potencialmente venturoso, todos están hablando del enfriamiento del que Ceres hace 1 año y medio o 2 empezó a advertir que podía ocurrir. ¿Es eso catastrofismo o es simplemente poner a disposición de los ciudadanos que están escuchando este programa la información que buenamente y en base a un análisis riguroso y independiente nosotros creemos, digamos, que es la más
realista y sobre la base de la cual hay que planificar la acción de gobierno. Otra consideración que se hace es, bueno, pero debería haber estado a la altura en aquel 2002 cuando se le convoca a integrar un equipo de gobierno y rechaza esa opción. Allí hay una cuestión vinculada a la posibilidad de que fuera usted titular de Economía, ni más ni menos, o ocupara otro cargo de alta jerarquía. A ver, Daniel, eso es historia vieja. No, a mí nunca se me ofreció el Ministerio de Economía, eso lo sabe el presidente Valle. Que es una leyenda urbana, es una leyenda que a mí se me ofreció el Ministerio de Economía, eso lo sabe el presidente Valle y lo sé yo, porque estuvimos juntos charlando esa noche en mi casa a propósito de eso. Y el libro de Claudio Paulillo, con los días contados, ya hace muchos años que contó esa historia, con detalle. Y contó allí, y yo no lo voy a decir aquí, de la forma en que nosotros colaboramos de manera muy activa con nuestro país y para la salida de esa crisis, desde el lugar que consideramos que era el que podíamos contribuir de manera más útil. No olvidemos, Daniel, que yo era un técnico independiente sin militancia política, cuando lo que había que resolver en ese momento ya no era si el Titanic se estrellaba contra el iceberg. Se había estrellado contra el iceberg y había que decidir quién iba a los botes y quién se hundía con el barco. Esas son decisiones políticas. Quién pierde, quién gana, quién se le reprograman sus depósitos. Un técnico independiente sin militancia política no puede tomar esas decisiones y hacerlo de manera efectiva para contribuir con un gobierno. En fin, digamos, por algo es que estamos en esto, Daniel. Nosotros hace muchos años que estamos en esto, poniendo las cosas en el debate y no rehuyendo para nada a el debate público. Correcto. De cualquier manera, comprenderá, Ernesto, que hay un momento donde a alguien se le puede ocurrir decir, pero más allá de este rumbo académico que transita Ernesto Talvi, yo lo querría en mi equipo. Si hay un ofrecimiento, usted ha dicho que no, que lo suyo es lo académico. Nosotros hemos apostado nuestra tarea vital a lo que creemos que hacemos mejor, Daniel. Yo no puedo decir, porque no me parece lógico en la vida, decir de esta agua no he de beber. Pero mi proyecto es Ceres, es un proyecto hermoso. Lo más silencioso e importante que Ceres está haciendo es formar jóvenes. Ya tenemos 18 jóvenes estudiando en las mejores universidades de Europa y de Estados Unidos, que son un activo inmenso para el país. ¿Y que vuelven después? Algunos vuelven, otros se quedan hoy en día a trabajar en lugares muy prestigiosos del exterior. Bueno, igual todos, está la opción del teletrabajo, ¿no? Todos en políticas públicas. Es una red de conocimiento que hemos creado y muchos estarían dispuestos a volver. Algunos han vuelto y están trabajando desde su lugar y contribuyendo para el país, y Ceres lo formó. Yo siento que estamos haciendo una tarea importante para el país, una tarea que se cumple en muchos lados y para la cual siento que tenemos un perfil adecuado. Es como digo, no todos los grandes directores técnicos fueron grandes jugadores de fútbol. Digamos, cada uno en su lugar, de acuerdo a su perfil, cumpliendo con el rol en el que siente que puede hacer la mejor contribución. Bien, pero decíamos también esa especie de regreso virtual posible, ahora con el tema de la internet, el aporte de esos jóvenes puede estar sin su presencia física también. Ya está ocurriendo. Ya está ocurriendo. ¿Y dónde se formaron esos chicos? ¿En la educación pública en algún caso? En muchos, en la UDELAR, otros en la Universidad Ort, la Universidad de Montevideo, la Universidad Católica. O sea, repartido, digamos. Sí, está muy repartido. Nosotros tenemos la política de intentar reclutar a los mejores de cada una de las generaciones de todas las universidades. Y han estudiado en las mejores universidades del mundo. Una persona con mucho afecto por los temas de la educación, la primera mujer en Uruguay, grado 5 en matemáticas, la doctora Hanna Rodríguez Herz, ha señalado algunas consideraciones respecto a su discurso. Una de ellas tiene que ver con este concepto. Usted señala, la educación es el primer indicador de desarrollo. Y hay una percepción de que ha señalado que no es necesario invertir en ella, o de pronto no en los volúmenes actuales. A ver, no, vamos a hacer, Hanna es una persona extraordinariamente competente y tengo gran admiración por el trabajo que hace. Claramente los países
que gastan más por estudiante tienen mejores sistemas educativos. O sea que dedicarle recursos a la educación es vital. Es vital. Es más, es lo vital. Lo que nosotros decimos es que hay algunos segmentos en donde el sistema está fracasando de manera particularmente grande, que es en los contextos socioculturales más desfavorables. Y esto no lo digo por haberlo estudiado en un escritorio, lo digo porque lo viví a nivel personal, estando muy cerca del jubilar en la cuenca del Casaballe con el padre Gonzalo Emilius, estando muy cerca del presidente de la Fundación Impulso, el doctor Nicolás Herrera, el director del Liceo Impulso, Fabricio Patriti, y conocer esas realidades de primera mano. En esos contextos, yo creo que con los recursos que ya se gastan, si se lograra una gestión distinta, más adaptada al tipo de contexto del que vienen estos chicos, se podrían lograr mejoras académicas notables sin necesariamente hacer grandes inversiones de dinero. Yo no estoy hablando del sistema en su totalidad. Digamos, a estos chicos, si se les da contención, si se les da afecto, si se les transmiten valores, si el colegio para ellos es su segunda familia, están allí 10 horas, desayunan, almuerzan, toman la merienda, tienen clase los sábados, tienen clase en verano, tienen muy pocas vacaciones. Eso es gestión. Eso es gestión, porque los ratios de gasto por estudiante, por ejemplo, del jubilar, que es donde en su momento se hicieron los estudios, digamos, no son muy distintos de los que gasta la ANEP por estudiante. Por eso digo, en segmentos parciales donde realmente más se necesita y que sería la herramienta para combatir la exclusión social, digamos, ahí yo creo quizás se precise algo más de recursos, pero esencialmente es un tema de gestión. Pero además hay que pensar, y esto es muy importante, Daniel, que esto es una inversión de largo plazo, que lo que vamos a gastar, si gastamos algo más, en darle a estos chicos una oportunidad en la vida, es lo que mañana nos vamos a ahorrar en seguridad, construyendo cárceles, etcétera, digamos. Así que es una inversión social extraordinariamente rentable. Yo creo que escuchaba a la propia Hanna hace un tiempo decir algo con lo que yo concuerdo 100%. Es decir, acá todo chico que nazca en este territorio, no importa en qué barrio, no importa en qué lugar, no importa en qué nivel de ingreso, tiene el derecho a una educación de calidad. Y mientras no le ofrezcamos a cada niño que nace en este territorio una educación de calidad, entonces no vamos a ser un país desarrollado. Y que haya niños viviendo en las condiciones que viven, digamos, en las zonas marginales y de exclusión social, es una mancha en la conciencia de un país que no es nada pobre, es de la clase media mundial. Digamos. Bien, o sea, calidad en la inversión, pero también en la gestión sobre todo. ¿Hay algún caso, un país, no, si no hay necesidad de viajar tan lejos, mejor todavía? Sí. ¿Hay algún país que con estos niveles de inversión en la educación haya obtenido resultados eficaces? Se pueden obtener, nuestros estudios nos indican que para el nivel de inversión que el Uruguay hace en educación, estamos obteniendo resultados que están por debajo de los que se podrían obtener invirtiendo lo mismo. Por supuesto que si invertimos más, entonces las posibilidades de mejorar más son importantes. Bien. Usted ha dicho que el uruguayo es sensato, no es conservador, sino que es una persona sensata. Sí. Y seguramente habrá advertido o marcará esa diferencia entre lo que representa lo que usted intentó transmitir y tampoco parece que fue muy bien interpretado. Crecimiento, pero con ausencia de desarrollo. Sí. Y uno se instala, por ejemplo, cualquier día de estos, en esos atracones que hay ahora en el tránsito, muchos vehículos, este furor de las televisiones, de los televisores planos, una cantidad de confort novedoso que llegó aparentemente para quedarse. Y allí es donde uno se pregunta, bueno, ¿pero esto no es acaso también un desarrollo más equitativo del país? Es crecimiento. Eso es crecimiento. Por eso uno dice la palabra crecimiento y no se entiende. ¿Qué es crecimiento? De la producción y del bolsillo, de los ingresos. Ajá. La gente ha sentido en el bolsillo, sin duda, porque los ingresos reales de la familia ya han crecido más del 50% en la última década,
digamos, ese progreso que se traduce en una capacidad de consumo. Eso está muy bien. Eso está muy bien. En parte, lo venimos diciendo hace tiempo, ese crecimiento de los ingresos sobrevino porque tuvimos un contexto mundial superlativamente favorable. Los productos que nosotros producimos y vendemos subieron de precio muchísimo. Los insumos que usamos para producirlos, como el capital y los recursos financieros, bajaron mucho de precio. ¿Y en qué proporción? Tuvimos muchísima suerte, como la tuvieron la mayoría de los países. El hecho que hubiera un manejo macroeconómico prolijo permitió capitalizar ese buen momento internacional. Fíjese, Venezuela, con el petróleo por las nubes, le ha ido muy mal porque tuvo un manejo económico muy desordenado y muy malo. Entonces, es el mérito de un contexto superlativamente favorable con decisiones de un manejo prolijo de la política económica. No hay que quitarle mérito a lo nuestro. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer como ciudadanos es, ¿esto que ocurrió en la última década es sostenible en el tiempo? Y entonces a uno tiene que mirar y decir, bueno, hay que ver si se sentaron las bases para un desarrollo sostenido, si este crecimiento de los ingresos a la velocidad a la que venía puede seguir, y la respuesta es no. No puede seguir a este ritmo porque el contexto internacional ya no va a ser tan bueno y ahora miramos y la calidad educativa sigue siendo igual o peor que hace 10 años. Y tuvo la osadía de salir públicamente a decir que hay que revisar la política salarial y que de pronto tiene que ir atenuándose ese tipo de incrementos para que las cuestiones... Todas las políticas se van a tener que readecuar a que la torta ya no crece al 7, claro, crece al 3. Es duro decirlo, ¿no? Es duro. Comprendo que en la campaña no se quiera hablar de esto porque no es grato. Pero nosotros que no estamos en campaña, simplemente estamos haciendo un diagnóstico del país y vemos qué desafíos se le plantean al próximo gobierno. En fin, lo que va a tener que ocurrir no es que los salarios van a tener que bajar, van a poder seguir aumentando los salarios reales, va a poder seguir aumentando el gasto público y el gasto social en general, pero a un ritmo menor, más adaptado a las posibilidades. ¿Por qué? A las posibilidades reales de la economía de hoy. ¿Por qué? Porque si el gasto público crece a 7, como está creciendo, entonces empeora el déficit fiscal y de aquí a 5 años vamos a comprometer una posición financiera que hoy es sólida. Bien. Si los salarios crecen más allá de lo razonable para el contexto actual, ¿qué va a pasar? Lo que ya está pasando. Va a caer la demanda de trabajo, va a caer el crecimiento del empleo. Y lo primero que tenemos que proteger, Daniel, cuando uno está mirando las cosas de la perspectiva de país, es el empleo. Punto. ¿Qué consideración tiene sobre el papel que ha desarrollado, que ha desempeñado en este último tiempo el PIT-CNT? El PIT-CNT es una... Y viene el razonamiento por lo que acaba de decir. Es una institución legítima del país que representa intereses legítimos, y esto es muy importante entenderlo. Y es parte de lo que a mí me gusta decir, es el sistema de pesos y contrapesos que tiene una democracia que es institucionalmente funcional. Y esto traducido al español quiere decir, y perdóneme la expresión, en el Uruguay no puede venir un loquito suelto y hacer lo que quiera. Acá se necesitan consensos amplios. Acá hay libertad de prensa, acá hay justicia independiente, ya lo vimos. Aquí hay sindicatos que pueden hacer valer su opinión. Aquí hay agrupaciones empresariales que pueden hacer valer su opinión. Y aquí hay organizaciones de la sociedad civil que pueden hacer valer su opinión. Ceres es un ejemplo. Fíjese cómo se ha movilizado la sociedad civil con el proyecto de Aratirí para defender los aspectos medioambientales. Eso es una democracia funcional. Hay pesos y hay contrapesos. Yo lo que cuestiono, lo que he cuestionado muchas veces, no es al PIT-CNT ni a los sindicatos. Lo que cuestiono es que se le dé a corporaciones que tienen que actuar en la sociedad y hacer valer sus opiniones para que en el proceso se tomen las mejores decisiones, se les haya dado una posición institucional de relevancia, que hoy sean parte del gobierno de la educación, que sean parte del gobierno de la salud, que tengan el derecho de ocupar empresas que son propiedad privada. Eso es lo que yo cuestiono, la corporativización
de las decisiones de gobierno, que es muy distinto a cuestionar la legítima acción de los sindicatos en el país. Bien, una postura que además, eso sí ha sido planteado en la actual campaña. Tenemos apenas un par de minutos finales, lamentablemente, porque es un tema que da para bastante. La eventual configuración de un parlamento sin las mayorías absolutas, sin las mayorías parlamentarias absolutas como ha sucedido hasta ahora, ¿le parece a usted que sería algo oportuno para avanzar en función de la negociación necesaria? ¿O de pronto entiende, como el oficialismo, que podría llegar a ser un palo en la rueda del crecimiento del país? Mi opinión es que la experiencia con las mayorías parlamentarias para el Uruguay no ha sido buena. Y de hecho, para 7 leyes declaradas inconstitucionales lo demuestran. Es decir, un país que está partido, como dice siempre Oscar, tiene que consensuar sus decisiones y creo que en ese sentido, quien sea que gane, pero es una opinión personal, ya ni siquiera institucional ahora, quien sea que gane, creo que es muy bueno para el funcionamiento de nuestra democracia que se vea obligado a tener que negociar con la otra parte. Creo que eso va a darle a las políticas más continuidad y va a permitir que las transformaciones que el país necesita se hagan con los consensos amplios que le dan luego legitimidad para mantenerse en el tiempo. Porque aquellas que se votan por mayorías circunstanciales, el partido que vuelve dice, esto lo voy a derogar, esto lo voy a echar para atrás. Y las reformas que realmente prenden son aquellas que se logran cuando hay consensos amplios. Y eso es lo que el país necesita, que las cosas se hagan y que persistan en el tiempo para darle credibilidad y continuidad, digamos, a la toma de decisiones. Muchísimas gracias, Ernesto, por estos valiosos minutos. Usted decía hoy, bueno, hay que decir que de pronto hay que moderar el ajuste salarial, es duro decirlo, pero hay que escucharlo. Parece que ahora todo el mundo toma distancia de la posibilidad de un ajuste fiscal. Usted ha dicho, bueno, hay que hacer ajustes, pero ¿con esa denominación? No es esa denominación, porque esa denominación viene cargada de cosas que por suerte el país hoy no va a tener que hacer. Nosotros dijimos, va a haber que alinear el crecimiento del gasto público. De hecho, la verdad que esa no es una receta de seres. El gobierno en la rendición de cuentas tiene eso previsto. El gobierno en la rendición de cuentas dice también, hay un párrafo textual, que el crecimiento salarial se tiene que adecuar a las posibilidades de los sectores y al nuevo ciclo económico para no poner presiones de precios y no comprometer el empleo. Así que esto que dijimos, estamos repitiendo lo que el gobierno ya dice en la rendición de cuentas. Algunas cuestiones sobre la inflación también. Lo mismo que la inflación, o sea que la verdad que simplemente estamos poniendo en la conciencia de los ciudadanos de que esto va a ser necesario y que el gobierno ya lo está diciendo en la rendición de cuentas, no es lo que nosotros estamos diciendo. Y sí, va a haber que generar algunos ahorros y nuevos recursos que se podrían lograr simplemente haciendo que el crecimiento del gasto público, que tuvo varios excesos en el último decenio, entraron 50.000 personas, se crearon 60.000 vínculos laborales, eso cuesta, Daniel, 500 millones de dólares al año. Tengan en cuenta que el presupuesto total de la Universidad de la República, de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, del Instituto Pasteur y del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias, el presupuesto de todo esto, que es innovación, investigación, progreso, es 500 millones de dólares. Esos 500 millones de dólares los gastamos poniendo 50.000 personas más en la administración. Bueno. En fin, cuánto mejor hubiera sido destinarlos a mejorar nuestra universidad, nuestra investigación, en fin. Bueno, aconsejo la lectura de esa nota con estos detalles de ayer del diario El País. Muchas gracias. A ustedes. El doctor Ernesto Talvi estuvo con nosotros, es el director de Ceres, director académico de Ceres. Vamos a la pausa, llega más información y Federico Paz con el deporte.